Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo o del alma, si te atraen los enigmas del hombre, su mundo y su mente, escúchanos. Bueno, para mí es un placer la entrevista que tengo en el programa de hoy, entrevistar a ya no solo un gran maestro de yoga, sino una gran persona, un gran ser humano, porque yo soy de los que me habréis escuchado en el antiguo programa de radio muchas veces, que aún creo que no somos muy humanos, que creo que aún no somos muy conscientes, ni homo sapiens sapiens, como solemos decir. Pero bueno, hablaremos de esto y otras muchas cosas con Ramiro Calle, maestro de yoga, director del primer centro de yoga en España, Centro de Yoga Sada, por cierto, en Madrid, escritor, autor de más de 100, si hay más luego él me dice todavía, más de 100 por lo menos libros sobre yoga, sobre orientalismo, sobre todo lo que sea ayudar a la transformación holística o integral del ser humano. Yo pienso que tengo ante mí, vosotros los que me veis y me oís desde muchos lugares del planeta, a una persona que os pediría que en silencio, en calma, os centréis en su sapiencia, en su sabiduría, de la que todos tenemos que aprender mucho. Namaste, querido maestro Ramiro. Hola, querido amigo. Hola, querido amigo. Gracias por conectar con nosotros. Ramiro, realmente, ya que lo dije, tu punto de vista después de tanto estudio, tantos viajes a Oriente, a la India, etcétera, libros, meditaciones, tantos años, enseñanzas, ¿realmente nos podemos llamar una raza humana? No, tienes toda la razón y comparto y me identifico con tu criterio de que no hemos llegado a la categoría de seres humanos. Yo utilizo un término que no es mío, que a algunos les despierta, algunas mentes descerebradas, estrechas, les despierta incluso hilaridad, jocosidad, que es el de homo animal. Somos como animales, es decir, estamos a medio camino entre el animal y el verdadero ser humano, con lo cual arrastramos muchas veces el lado más oscuro del animal, pero el lado más oscuro del ser humano. Y la búsqueda consiste en tratar de dar ese verdadero salto. Es un trabajo de gran envergadura, como tú sabes, después de tantos años, ese verdadero salto para conseguir realmente humanizarnos. Mientras tanto, este planeta, debido al ser humano, es una calamidad y es un desastre. Y no es raro que haya un adagio en la India que escuché hace muchos años que reza: este planeta sin el ser humano sería un paraíso. Y es que esto es así. Si tuviéramos la valentía, la intrepidez de desenmascararnos, de vernos como somos, hasta qué punto ferozmente destructivos, comprenderíamos, sí, que tal como es el ser humano en la actualidad, es prescindible. Y también somos bastante inconscientes, porque los científicos nos dicen, el ser humano, entre comillas, yo le llamo más bien el ser terrestre, porque eso sí que lo somos, de la Tierra, el ser humano es bastante consciente de ser consciente de sí mismo. Yo creo que no comparto mucho esto que dice la ciencia. Creo que también somos bastante inconscientes, por lo menos, Ramiro, de nuestra verdadera realidad trascendente. No, y de mucho más, no solo ya de nuestra verdadera realidad trascendente, sino que es obvio que a pocos que nos examinemos, si somos honestos, nos demos cuenta de hasta qué punto somos mecánicos. En realidad somos máquinas, estamos tan condicionados que creemos ser libres, pero ciertamente no lo somos. Y una de las partes más importantes del trabajo interior es descondicionarnos a nosotros mismos, superar
todas las ataduras psíquicas, mentales, emocionales que tenemos, liberar nuestro subconsciente de todo tipo de autoengaños y realmente ganar lo que es la consciencia. Primero hay que ganar la consciencia y después la presencia o consciencia de sí. Incluso Sri Aurobindo, entre otros grandes maestros de la India, hablaban ya de que vamos camino como del desarrollo de un nuevo cerebro y una nueva consciencia. Pero estamos todavía en el final del Kali Yuga, Ramiro. No, no, que vamos a estar, solo hay que echarle un vistazo realista a lo que pasa en la sociedad, a cómo todos estamos dirigidos por un grupo de individuos que, como ya dijo Jesús, ciegos conduciendo a los ciegos y todos al barranco. En realidad es que no queremos despertar. La mayoría de los seres humanos siguen en la malla, lo ilusorio, siguen promoviendo ese afán por lo banal, por lo superficial y para nada miran dentro de sí mismos. Al revés, se persigue muchas veces, como se ha hecho a lo largo de la historia, en todas las latitudes, a los grandes místicos, se les encarcela, se les da muerte porque no acepta el hombre dormido que pueda haber personas despiertas. Has hablado de una palabra que a mí desde siempre me llama, me hace vibrar, me hace sentir y trato de intentar ser lo que quiere decir el concepto de esa palabra, místico, mística. ¿Cómo definirías a nivel sencillo para quienes nos siguen el concepto de ser místicos, buscar la mística, despertar a una vida más mística, más allá de lo material, de lo mundano? Desarrollar el sentido de unidad. La ola se cree separada del océano, pero la ola surge, se disuelve, vive en el océano. Si uno realmente despertara ese sentimiento de unidad, nos daríamos cuenta que formamos parte de una gran red, de una sinergia, que somos parte del cosmos, del universo. En eso, querido amigo, nos llevan una gran ventaja los animales, porque los animales están fundidos con el cosmos, con el universo, aunque aparentemente tienen en su figura, en su forma, una individualidad, ellos están mucho más allá de la individualidad y viven de acuerdo a las leyes del grupo. El ser humano se independiza aparentemente de ese grupo, pero en lugar de hacerlo para crecer, desarrollarse y sobre todo ser más bondadoso, lo hace muchas veces para alimentar toda esa espesa y densa burocracia terrible que es la del ego. Has nombrado una palabra que amo, seguro que tú también, libertad. Pero yo creo que en esta sociedad, por no decir humanidad ya a nivel global, la libertad viene ya un poco por su ausencia, porque para mí la libertad no es solo poder ir a la calle, ir a donde tú quieras o ir de vacaciones al país que quieras, aunque ahora hay muchos problemas para ello, sino que es la libertad sobre todo de expresión y la libertad de pensamiento. No somos aún libres pensadores, no nos lo permiten o simplemente la mayoría de la gente, Ramiro, se nos ha programado desde niños para consumir, que termine consumiéndonos lo que consumimos, para crear necesidades que no necesitamos, para creer que somos este cuerpo, comer, dormir, divertirnos, casarnos, nietos, ¿no? Hijos, nietos, y un día nos morimos y se olvidan de nosotros. Quizás la libertad no sería la libertad de empezar a ir hacia nuestro interior y tratar de preguntarnos quién soy realmente y luego manifestarme libremente tal como mi libertad de pensamiento me permite. Indudablemente, la verdadera libertad es interior, porque nos ponen tantos condicionamientos, barreras, obstáculos, que es muy difícil ser libre en el exterior. El gran engaño es que creemos ser libres y somos verdaderamente siervos y somos esclavos. La verdadera libertad se encuentra en el viaje hacia los adentros, el viaje interior, cuando somos capaces de utilizar el discernimiento claro y darnos cuenta de que somos un manojo en principio de pulsiones y que estamos condicionados
por creencias, por patrones, por aprendizajes, por todo tipo de lo que tú conoces muy bien, llamamos en el yoga sanskaras, es decir, impulsos subliminales. Con lo cual es mucho peor que ser esclavo. Somos esclavos creyendo que somos libres, como ese cuento tan significativo del loro que está en una jaula gritando libertad, libertad, libertad. Cuando alguien le abre la portezuela de la jaula, aterrado, se lanza al fondo de la jaula, se amarra a los barrotes de la jaula, pero sigue gritando libertad, libertad, libertad. Somos ese loro que creemos o que pensamos que queremos ser libres y hacemos todo lo contrario para ser libres. Somos realmente esclavos y perpetuamos nuestra esclavitud, esclavos de la sociedad, esclavos de nuestra propia necedad, de nuestra mezquindad y esclavos muchas veces de las circunstancias. ¿Cómo se puede todo eso contrarrestar? Solo mediante la luz de la consciencia, solo logrando, aun en esa oscuridad, un punto de luz que nace de nuestra presencia. Esa presencia que, como tú sabes muy bien, si hubiera que darle un término, el único que le podemos dar es amor y un segundo término, claridad. Amor, una palabra que el ser llamado humano entiende muy mal, comprende muy mal y siente todavía muy mal. Cuando hablamos de amor, hablamos del amor humano, ¿no? O del cariño, o del afecto. Pero el amor del que hablan los grandes maestros de yoga, el amor cósmico, el amor universal, es un tema que tenemos que tocar a fondo solamente ese concepto. Pero ahora yo quería preguntarte, tal como está nuestra sociedad, que yo creo que está dormida la gran mayoría, yo siempre digo que hay que despertar a la bella durmiente, ¿no? Que es la consciencia. Ramiro, pautas, metas para las personas que nos ven y nos oyen, que realmente ansíen, deseen, anhelen ese despertar interior. ¿Qué caminos, sobre todo los que conocemos dentro del mundo del yoga, serían los más ideales? Introspección, meditación, relajación, lectura de los textos sagrados, el bendito silencio. ¿Qué metas, qué pasos, qué herramientas tiene que dar una persona que quiera empezar a despertar del abismo de la ignorancia en la que se suele vivir? Tú ya has dado algunos puntos muy esenciales de lo que yo llamaría la estrategia para el despertar de la consciencia. Pero me gustaría añadir que hay que tener una gran motivación, hay que cultivar ese impulso, ese anhelo que hay en todos nosotros por completarnos, que hay en todos nosotros por, de alguna manera, llenarnos de nuestro propio ser. Y hay que vencer infinidad de obstáculos. Pero lo primero es saber que, en principio, estamos mentalmente discapacitados, tenemos una gran patología. Todo este canto absurdo de la nueva era, invitando a la autocompasión, al amor a nosotros mismos, a gustarnos, etc. Eso es un disparate. Solo cuando realmente nos disgustamos, nos damos cuenta de que podemos mejorar. Cuando reconocemos el trasfondo, la sombra negra, nuestra propia neurosis, es cuando podemos encontrar ideales y fuerzas para mejorar y, sobre todo, para superar la discapacitación y sanearnos. Tú no vas al médico para que te dé unas palmaditas en la espalda y te diga, estás fenomenal, si es así mejor, pero vas también para que te examine, te diagnostique, tener un diagnóstico y un pronóstico. Entonces no tenemos en absoluto que asustarnos por aquello que tú y yo estamos hoy dejando sobre el tapete, que somos individuos mediocres. Mediocre quiere decir a medio camino, pero que podemos utilizar herramientas, estrategias, ideales, caminos que nos han enseñado, enseñanzas muy diversas, las podemos utilizar para darle un toque a la consciencia
y tratar de que comience a humanizarse, porque el gran secreto está en que un día nos humanicemos y podamos todos irradiar una corriente de indulgencia, de benevolencia, de sentido cooperante que cambiaría totalmente la faz del mundo. Mientras tanto, todo es palabras, todo está dicho, pero nada está hecho. En fin, es lamentable que van pasando millones de años y que seguimos en el mismo estado de estancamiento y de esclerosis de la consciencia. Si una esperanza realmente tiene nuestro planeta, es que despertemos un poco la consciencia, empecemos a respetarnos los unos a los otros y desde luego en ese respeto incluyamos sin la menor duda a los que han sido los grandes damnificados, explotados, utilizados, masacrados, que son los animales. Cuando tú sabes que el mismo Ramana Maharshi, el punto más blanco de una hoja en blanco, como decía el gran psiquiatra Jung, decía que los animales pueden realizar el ser, e incluso él decía los árboles, algunos árboles. Luego, por favor, abracemos al reino animal, que le debemos tanto. Abrazar a los animales, quererlos, entender que no están aquí para que les utilicemos y les explotemos, sino para que ellos nos sirvan de compañía y nosotros les acompañemos. Creo que ese es un deber que arrastramos desde hace milenios. Qué mal hemos tratado a esas maravillosas criaturas que son los animales. Pero Ramiro, es relativamente comprensible en el sentido que tratamos mal a la Madre Tierra, tratamos mal a los que decimos que más queremos y nos tratamos mal a nosotros mismos. O sea, es incoherente. Es que mira, el mismo Jung, volviendo a él, dijo: ni siquiera sabemos lo que es querer. Porque claro, desde el ego es muy difícil querer. Más allá del ego empieza otro tipo de corriente amorosa, transpersonal, que es mucho más poderosa, pero mientras estamos de alguna manera totalmente capturados, atrapados en los sentimientos egocéntricos, hacemos un poco lo que podemos. Yo siempre digo que la humanidad solo tiene dos razas: los que son buenas personas o tienen bellos sentimientos y los que son malas personas con malos sentimientos. Ya el mismo Buda dijo: en verdad abundan las personas aviesas. Tenemos que tratar de que esas personas que son más humanas realmente, que están más avanzadas en la escala de la humanidad porque son más sensibles, pues puedan desplegar sus mejores potenciales anímicos. Pero para ello, hablando de lo anímico, y has nombrado a Carl Jung, a quien yo trato de seguir parte de sus enseñanzas, la última carta que Carl Jung le envió a un periodista decía más o menos que sentía abandonar este mundo sin hacer comprender a la humanidad que existe un gran tesoro en la vida dentro del ser humano y que ese tesoro se llama el alma. Realmente, la ciencia actual oficial dice que el alma es un concepto que la ciencia no acepta. Pero es que el yoga es una ciencia también, Ramiro. Me gustaría que me matizaras eso, y no es urgente que empezamos a descubrir, a recuperar, a comprender que más allá de este cuerpo físico, por maravilloso que es, tenemos también un alma, tenemos un Atman, un ser. Lo importante es que todo ello no se quede en una creencia que nos induzca al dogmatismo y peor aún al fanatismo. Lo realmente importante es que vivamos nuestra propia experiencia, y lo que invita al yoga, como tú sabes que llevas tantos años en la enseñanza, no es a las creencias, es a la experiencia y sobre todo a la experiencia que nos transforma, que nos transmuta y que nos hace mejores. Da igual si estamos en la línea budista, que no cree ni en el alma ni en Dios, o si estás en una línea teísta donde se cree en el alma y se cree en Dios. Lo importante al final es ser
una bella persona, darle a tu vida un sentido, lograr la paz interior e ir más allá de conceptos o de ideas, porque también existe el riesgo, y tú lo sabes, en determinadas corrientes pseudo-yógicas de poner el énfasis en las creencias y no poner el énfasis en lo realmente importante, que son las prácticas, los métodos y las experiencias. Es que es así, incluso dentro del campo del yoga, Ramiro, hay muchos maestros, bueno, profesores, por calificarlos de alguna forma, que conocen la ley del karma, la ley de reencarnación y otras muchas cosas. O sea, la teoría, la filosofía espiritual. Pero a la hora de ver sus vidas, envidian a los que tienen más alumnos, tratan de quitárselos si es posible. A mí, yo he vivido esa experiencia, ¿eh? Hablan mal de ti en los medios de comunicación para desprestigiarte y que no te vengan a tus clases. Y yo recuerdo la última palabra más o menos que dijo Swami Vishnudevananda cuando en el 84 me formé con él allá en Canadá, en el Ashram de Balmorín. Dijo, el yoga no vino a traer la guerra, vino a traer la paz. Dejen que cada uno vaya a donde quiera, al maestro que quiera ir, cada uno se une como quiera. No nos falta también dentro del yoga ser todavía yogis, porque Mira, no es dar clases, es vivir dentro de una esencia y filosofía de vida, Ramiro. Por supuesto, es que somos instructores de yoga, seamos sinceros, ser yogi es algo muy diferente. Mi admirado amigo Vasivananda de Benares siempre decía que los yogis no se muestran así gratuitamente, que están ocultos y que no tienen esa obsesión de dar vueltas al mundo, de fundar Ashram, de ser apoyados por una organización de marketing que les lanza como si fueran actores viajando por todas partes. Ser un yogi es algo muy, muy serio, es algo muy importante a lo que llegamos después solo de un trabajo realmente fabuloso. Pero fíjate, cuando hablabas de los científicos, yo iba a decir que lo que les falta a muchos científicos es ser genuinos librepensadores, como era un Marañón, como era un Laín Hidalgo en mi época, eso eran científicos, pero científicos esclerotizados, de mente dogmática estrecha, materializados, eso no es un científico, eso es un modelo de científico petrificado e innecesario. Yo tuve, tú lo sabes, un encontronazo con el ministro Pedro Duque porque le respondí muy seriamente en un periódico a todo eso que decía de que el yoga es una pseudociencia, etcétera. No, cuando decía lo desprestigiaba diciendo que es una pseudociencia, porque no sabe lo que es el yoga, es que no tiene idea. Cuando yo le puse entre la espada y la pared, se limitó a decir que mejor era hacer yoga y pilates que nada. Ya confundió el yoga con el pilates, en fin, es que es una falta de conocimiento. Pues eso es terrible, también pasa en instructores de yoga y en el mundo del yoga. Y hay que decir honestamente que en los ámbitos del yoga prepondera un materialismo extraordinario. Hay, como dice mi amigo Agustín Paniker, mi editor y escritor, una enorme cantidad de caraduras de advenedizos, porque como se mueven millones de dólares, de euros, pues eso ha dado lugar a todo tipo de explotadores, de caraduras, de embaucadores. Y luego en el mundo del yoga hay infinidad de rencillas y fricciones de todo tipo y no se aceptan los hechos como son. Una cosa es el, digamos, yoga atlético, acrobático, contorsionista, y otra cosa es el yoga genuino, el yoga real. Una cosa es el yoguismo, como yo le llamo, y otra cosa es el yoga genuino. En lo que tú decías de insultos, de descalificaciones que tú habrás sufrido, como tantos profesores de yoga, de todo tipo de calumnias, de difamaciones, ¿qué me vas a contar, querido Santiago? Si yo eso lo llevo
soportando y padeciendo desde que empecé con el yoga hace 60 años. Yo siempre he sufrido campañas de desprestigio de todo tipo, de anónimos a las escuelas, a los periódicos, de insultos, de amenazas de muerte. Todo eso estoy curtido y ahí sigo lo que dicen los grandes maestros zen. Sé como un muerto ante el elogio y ante el insulto, o como decía Buda, los demás me insultan, pero yo no recibo el insulto. Pero es terrible que eso pase efectivamente también en el campo de la espiritualidad. Y pasa y además muy a menudo. Bueno, no vamos a hablar de ya muchas cosas que se le llama yoga que no lo son, porque no merece la pena. La persona que realmente quiera conocer la esencia del yoga debe de irse al origen, a lo tradicional, a lo clásico, ¿no? Ya que incluso el Hatha Yoga no es yoga, es una pequeña parte del yoga. El yoga es algo mucho más inmenso. Tienes toda la razón. Que va más allá de las asanas. Pero quiero hablar de otra cosa importante. Hace poco me hablaban unas personas, pues, que este mundo siempre es, y es cierto, desde el origen del llamado ser humano, guerras, sangre, enfrentamiento, sean de tipo religioso, sean de tipo político, sean por ambicionar el poder del planeta, etcétera, ¿no? Yo creo, como el yoga nos enseña, Ramiro, que la paz no se va a conseguir en parlamentos, ni con pancartas por la calle, ni en manifestaciones, sino que la paz tiene que ser individual, un estado interior. Recuerdo, por ejemplo, que Ramakrishna, cuando fue a dar una charla digamos, ante todos los países del mundo, ¿no? Le decían que cómo se podía solucionar las guerras y todo esto, y él decía, pues hay que empezar por usted mismo. ¿Qué hace usted para ser un poco mejor? La paz mundial tiene que empezar siendo individual, Ramiro. Indudablemente, la guerra está aquí. Eso ya nos lo decía. Contra uno mismo, quieres decir. No, la guerra está aquí porque aquí llevamos el odio, la ofuscación, el miedo, las tensiones, la voracidad, la ambición, y todo eso cuando se despliega, como la mente es el mundo y el mundo es la mente, pues lo teñimos todo de fricción y de conflicto. Si uno no gana la paz interior para uno mismo, no la puedes compartir. Por eso es muy importante, gana la paz interior y compártela con todos los seres que te rodean, igual que una vela. Aunque se dé luz a sí misma, también otorga luz a su alrededor. Si nosotros logramos genuina paz interior, esa va a ser una magnífica energía que va a impregnar poco a poco a todos los seres que nos rodean. Pero hay que ganar esa paz interior. ¿Y qué es la paz interior? Porque se habla mucho de ella, pero ¿qué es la paz interior? Es la ausencia de ego, es la ausencia, ya nos lo dijo Buda, de ofuscación, avaricia y odio, es la ausencia de querer dominar a los demás, es la ausencia de una ambición desmedida. La paz interior surgirá cuando los densos y espesos nubarrones de lo que es el odio, la envidia, la avaricia, los celos, se disipen. Y esa paz interior entonces aflorará, pero indudablemente hay que poner los medios, el yoga, los métodos, las técnicas para hacer posible esa revolución interna. Se habla, tú sabes, de las revoluciones externas, pero lo que urge es una revolución interior, porque si el revolucionario no se cambia, no se revoluciona a sí mismo y sigue siendo víctima de la avidez, el odio, los celos, la rabia, vaya tipo de revolución que vamos a hacer. Y la humanidad está llena de revoluciones. ¿Y a dónde nos han llevado? A un capitalismo extremo donde denigramos, explotamos a los demás, o en el otro extremo a la represión de todas nuestras cualidades humanas y uniformarnos como si fuéramos borregos. Esos son los dos terribles extremos que se nos plantean, a cuál más pavoroso, en lugar de encontrar un camino de cordura, de equilibrio, de armonía, que Buda llamó el camino de el
medio, el camino que huye de los extremos, porque los extremos, política, social, culturalmente, científicamente, siempre son trampas, siempre son emboscadas y falsarios. De hecho, ya decía Confucio, Ramiro, que a los gobernantes, que para gobernar a los demás primero tenéis que aprender a gobernaros a vosotros mismos. ¿No debiera de ser uno, un político, una persona que va a gobernar el mundo, que se supone que es para servir al pueblo, no para servirse del pueblo, entrar primero en el desarrollo interior? ¿Te imaginas una humanidad, Ramiro, donde la gente que nos gobierne sean realmente espirituales? Entendiendo por espirituales buena gente, de buen corazón, que se ponen ahí para intentar ayudar a convertir el mundo en algo mejor. Pero eso brilla por su ausencia todavía hoy en cualquier país. Brilla totalmente. Es triste que cuando tenemos que recordar a algún político honesto, generoso, cooperante, siempre recurrimos, si te das cuenta, a lo mismo: Gandhi, Mandela y Martin Luther King. Siempre es los que nos viene a la mente. Y como decía Krishnamurti, hay que poner a los políticos bajo sospecha. La mayoría, no hay que generalizar, la mayoría no son buena gente, no nos engañemos, porque solo miran por sí mismos, porque solo tratan de apuntalar su narcisismo y su ego. ¿Qué debería caracterizar a un político? Pues dos cualidades que no tienen generalmente, aunque habrá notables excepciones. Y esas dos cualidades son muy simples de decir: mente clara, corazón tierno. Si los políticos tuvieran mente clara, corazón amoroso, tierno, compasivo, es que la sociedad sería totalmente diferente. Pero como los políticos son los seres más ambiciosos, más egocéntricos, más narcisistas, pues vuelvo a la cita de Jesús que antes ya referí: ciegos conduciendo a otros ciegos y todos al precipicio. Y sí, es muy doloroso, querido Santiago, una cosa: que todos dependamos de lo que unas personas, unos políticos de mente oscura, egocéntrica, avara, estén decidiendo en un miserable despacho, y ellos coordinan los hilos que nos mueven a todos nosotros. Eso, desde luego, es que es terrible, es que se da uno cuenta de hasta qué punto somos impotentes, hasta qué punto estamos inermes, y que hay que trabajar por eso, por nuestro desarrollo interior, y aún en las peores condiciones tratar de encontrar un punto de ese sabor inconfundible que es el de la libertad interna. No nos gobierna nadie, nos dejamos gobernar, porque parece que nos es más fácil que nos digan cómo tenemos que vivir que escoger nosotros nuestra forma de vida individual, ya que no pertenecemos a nadie, somos seres individuales. Y para ello nos surge el despertar de conciencia, el libre pensamiento, el ser uno mismo, el sí mismo que decía Carl Jung, pero sobre todo el vencer los dos peores enemigos del ser humano, Ramiro: el egoísmo y la ignorancia. Me gustaría tu último mensaje para quienes nos ven y escuchan sobre cómo contribuir a mejorar el mundo, pero empezando por mejorarnos a nosotros mismos. Mensaje, pauta, herramienta, lo que tú quieras. Hay una sabiduría perenne, está ahí. Es un río de sabiduría que, con mayor o menor fortuna, más visible o invisible, va fluyendo en todas las épocas y latitudes, y podemos beber de sus aguas de conocimiento. En ese río de sabiduría perenne encontramos mapas, brújulas para orientarnos espiritualmente, métodos, enseñanzas, técnicas, actitudes. ¿Qué más queremos? Si es que en realidad todo ello está ahí, eso es el gran maestro. No nos obsesionemos con el maestro exterior, es que el maestro es la enseñanza que nunca nos va a fallar. El maestro es aquello que nos va a conducir a nuestro maestro interior. Ramiro, un abrazo de corazón desde la luz y muchísimas gracias por todo el trabajo que vienes haciendo desde ya más de 60 años
y que tengas mucha salud para seguir haciéndolo, amigo. Un abrazo muy fuerte, Ramiro. Muchas gracias y que todos podamos avanzar espiritual, psicológicamente y podamos convertir al final este planeta en un vergel de amor y de compasión. Así sea. Om Shanti. Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo o del alma, si te atraen los enigmas del hombre, su mundo y su mente, escúchanos. Encuentros en la medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, aportando claves para el despertar y el crecimiento integral del ser humano. Un programa creado y dirigido por el profesor Santiago Pazin.